Orábamos en el contexto de este ataque terrorista en Madrid, ese ataque que sacudió el mundo. Los líderes de un gran número de naciones han expresado sus condolencias, su indignación. No podemos comprender cómo pudo un grupo de personas ser capaz de asesinar a tantas víctimas inocentes. Y uno se pregunta, ¿acaso no tienen conciencia? ¿Acaso no tienen conciencia? ¿Cómo es posible que contemplen esa acción como parte de lo que hay que hacer para llevar a cabo sus propósitos? Semejante acción no encaja dentro del marco de la moral de Dios, pero lamentablemente sí cuadra con las perspectivas relativistas en que está sumido nuestro mundo. Como todo es relativo, estas personas decidieron asesinar a toda esa gente para dejarse sentir en la sociedad. Sencillamente, para dejarse sentir en la sociedad. Sin embargo, es interesante ver el repudio general que esa acción ha suscitado. Y eso nos dice algo. Que hay una conciencia funcionando de manera universal. Representantes de todo tipo de naciones unidos allí para expresar su desagrado, su aborrecimiento, su repudio a esta acción. Existe una facultad de discernimiento ético capaz de identificar las malas acciones y condenarlas. Todos tienen conciencia. Y esa conciencia viene de Dios. Esa es la enseñanza que yo quisiera considerar con ustedes en esta tarde. La universalidad y el origen divino de la conciencia. La universalidad y el origen divino de la conciencia. Pero debo antes concluir lo que no pudimos terminar la vez anterior, cuando estuvimos describiendo el funcionamiento o la forma en que opera la conciencia. Vimos que la conciencia es la facultad de juicio moral en el hombre. La facultad de juicio moral en el hombre. Al decir esto, pero algunos hermanos se me acercaron para indagar más acerca de qué es la conciencia. Es la conciencia una facultad, pero pastor, ¿cómo es que esto funciona? Y yo soy consciente de que la antropología o la doctrina que estudia el hombre no es sencilla. Hay elementos en la antropología que no son fáciles de explicar. Uno sabe que están allí, uno mismo es un hombre y funciona, pero no sabe cómo todo eso está funcionando. Si en términos físicos hay tantas cosas que no conocemos acerca de nosotros mismos, en el ámbito espiritual es todavía muchísimo más difícil, porque no lo vemos siquiera. ¿Qué es la mente? Nosotros sabemos que tenemos mente, pero ¿qué es la mente? Bueno, en términos sencillos uno dice la facultad por la cual uno piensa, ¿no? Ahora, ¿qué relación tiene el cerebro con la mente? No sé. ¿Cómo es que Dios ha hecho todo esto así? Ahora, para que la mente funcione, ¿necesariamente tiene que estar ligada al cerebro? Yo creo que no. Yo creo que la mente sigue funcionando, pero ¿cómo es esta relación? Es un misterio, ¿no? Es una facultad dada por Dios. Somos espirituales. ¿En qué parte está la mente? ¿En qué parte está la voluntad? En el brazo del alma. ¿Dónde tenemos nosotros la sensibilidad estética que caracteriza al hombre? ¿En los pies o en los ojos del alma? El alma no tiene cuerpo. Es espiritual. Pues cuando hablamos de que la conciencia es una facultad, estamos diciendo que es una facultad del alma. Y obviamente la Escritura no se escribió como una teología sistemática. La Escritura tiene un propósito en la forma en que se escribe,
y cómo Dios fue revelando las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene su sentido y su razón de ser. ¿Por qué así? ¿Por qué en tanto tiempo? ¿Por qué a través de tantos autores? Eso tiene su razón de ser. Nosotros, para estudiar diferentes temas, organizamos, clasificamos la información y vemos todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de diferentes temas. Eso es lo que hace la teología sistemática. Pues al estudiar el tema de la conciencia, tenemos que buscar información aquí y allá, pero la Biblia no clasifica la información. La Biblia no se presenta como un libro de texto doctrinal, pero presenta la enseñanza de la conciencia. Y entonces en ese sentido es difícil uno poder definir, poniendo los puntos allí en cada aspecto importante y que todo esté tan claro, que no haya ninguna duda en ninguna mente de lo que estamos aquí escuchando esto en el día de hoy. Porque ni siquiera los estudiosos están de acuerdo sobre qué es la conciencia en algunos de sus aspectos. Hay personas que ven la conciencia como algo puramente animal, como los materialistas. Hay también personas que ven la conciencia como parte de la mente. Es parte de la mente. Nosotros razonamos y pensamos. Los que elevan el razonamiento por encima de lo espiritual tienden a identificarse con esa postura. Lo racional es lo más importante. Mi postura personal, mi opinión es que la conciencia es una facultad aparte, así como nosotros tenemos mente, tenemos voluntad, tenemos emoción. Dios también ha puesto en nosotros conciencia, una facultad de discernimiento moral para poder distinguir entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Pero como les decía, la Biblia más nos describe la información, nos asume cosas acerca de la conciencia antes que escribir un tratado acerca de ella. ¿Cuál es el origen de la conciencia y por qué está en cada persona? Es lo que nos corresponde. Pero como les decía, vamos a continuar describiendo el funcionamiento de la conciencia. Yo les había dicho a ustedes cómo la conciencia actúa antes y después de una acción ética. Antes de que nosotros tomamos una acción ética, la conciencia nos dice, eso no está bien. Después que tomamos una acción ética, nos dice, eso no estuvo bien. Y estudiando eso, vimos algunas ilustraciones de cómo funciona esto y decíamos que la conciencia trabaja como un testigo dentro de nosotros, que se pone o de nuestro lado o en contra nuestro diciendo que si nosotros somos culpables o si somos inocentes. Un testigo que dice, yo lo vi, él lo hizo o él no hizo aquello. También nosotros encontramos en el concepto bíblico de la conciencia que no solamente es un testigo en una corte, sino también que actúa como un juez. Es alguien que también emite un veredicto, es alguien que dice ya culpable o inocente, nos acusa o nos absuelve. Y en tercer lugar, la conciencia no es solamente un testigo o un juez, sino que también la conciencia es un galardonador de los hombres. También sabe recompensar. La fuente del dolor que viene de la culpa y la paz mental que surge de la inocencia, eso viene de la conciencia. La conciencia. Alguien lo imagina como una flecha, que cuando nosotros pecamos, la flecha se torna hacia nuestro corazón y nos duele. Cuando nosotros, sin embargo, no estamos haciendo lo incorrecto, la flecha está hacia afuera. Alguien ilustra la actividad de la conciencia de esta forma. Vayan al Salmo 38 conmigo un momento. Salmo 38. Dice el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. ¿Ven la figura de la flecha allí?
Tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Este hombre está hablando sentido, viendo su culpa delante de Dios, está reconociendo su pecado. Y noten la descripción tan terrible, versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La conmoción de mi corazón, la agitación de mi conciencia. Una conciencia culpable, ese dolor que sentía allí David, era el dolor de la conciencia que le decía culpable, tú eres culpable. Era Eurípides que decía que la conciencia era como una úlcera. Como lo es para la carne una úlcera. La conciencia culpable como una úlcera para el alma. Ese dolor continuo, esa amargura, una experiencia intolerable, la conmoción de mi corazón. Ahora uno puede decir, yo voy a aliviarme, yo no voy a pensar en esas cosas que yo he hecho ni nada, yo me voy a olvidar de eso. Me voy a hacer el chivo loco. Y eso, en la actualidad, eso concuerda muy bien con el estilo de vida de las personas. Un hermano me envió copia de un email que recibió. El email está vendiendo aparentemente unos materiales, se lo entregan en video, en libro, lo llevan a su casa y todo, dice así. ¿Alguna vez pensaste que había algo que te impedía avanzar en la vida? ¿Algo que arruinaba tus planes y te impedía ser la persona que quieres ser? Tenías razón. Existe una fuente única de todos tus problemas, estrés, infelicidad y dudas sobre ti mismo. Se llama mente reactiva. Es la parte oculta de tu mente que guarda todas tus experiencias dolorosas y las usa contra ti. Con más de 20 millones de ejemplares vendidos en docenas de idiomas, Dianética ha sido un bestseller por más de 50 años. Lee Dianética y descubre la verdadera razón de tus dolores inexplicables, emociones negativas y relaciones infelices. Exactamente qué está destruyendo la confianza en ti mismo y cómo Dianética te ayuda a liberarte para que seas más tú mismo. La tecnología precisa que derriba para siempre las barreras en tu vida. No vivas con inseguridad, pensamientos negativos y un comportamiento irracional. Dianética para calmar la conciencia culpable. Qué fácil. Solo cuesta 375. Y resuelto el problema. Pero no es así. Sabemos que no es así. Esa facultad que puso Dios en nuestra alma está allí como nuestro amigo para que no nos perdamos. Este tipo de material es enemigo de nuestras almas. Porque la conciencia lo que nos quiere es ayudarnos a vivir conforme a los estándares de Dios cuando esa está bien educada y está funcionando conforme a la ley de Dios. Nuestro amigo. Y a la que hay que oír la voz. Esas flechas que David dice sentía de parte de Dios, le clavaban y qué malo era el sentimiento, pero fue eso mismo lo que Dios utilizó para que él no viviera cómodo en el pecado. Ay del hombre que puede vivir cómodo en el pecado. Ay de él. La única forma de tratar con una conciencia así es con arrepentimiento y recibiendo el perdón de Dios. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿De dónde entonces viene la sanidad? ¿De dónde viene entonces el alivio? El alivio viene de nosotros confesar nuestros pecados al Señor. Y Él nos brinda el perdón de todas nuestras transgresiones.
Eso sí da paz de conciencia y es gratis. Y es gratis. De manera que el remedio de una conciencia que está castigándonos es el perdón de Dios ofrecido en Jesucristo. Y aquietamos esa conciencia no haciéndonos oídos sordos, sino actuando como Dios nos dice que debemos hacer con eso que nos acusa. Leía de alguien que le enviaba a algo así equivalente a impuestos sobre la renta. Le enviaba un cheque de 2.500 pesos. Y le enviaba con una nota, una carta. No estoy pudiendo dormir, así que reciben este cheque por concepto de 2.500 pesos. Si todavía no puedo seguir durmiendo, le mando el resto del balance. No iba a poder seguir durmiendo. Quieren resolver el problema a medias. A medias. No, el asunto es resolver el problema completamente y tendremos una conciencia limpia. Y esa conciencia, hermanos, trabaja involuntariamente. Así como nosotros no nos proponemos respirar, y estamos continuamente respirando, aún inconscientemente estamos respirando, la conciencia está funcionando. La conciencia está funcionando. Y nosotros tenemos que prestar atención. En cuarto lugar, en este tema de cómo funciona la conciencia después de nosotros tomar una acción ética, es que la conciencia también considera las acciones de los demás y no solo las acciones de nosotros mismos. Nosotros no solamente podemos recibir una acusación de la conciencia cuando nosotros hacemos algo malo. La conciencia también nos dice que el que está al lado mío que está haciendo algo malo, eso es incorrecto también. Y nuestra conciencia nos ayuda a evaluar lo que nos rodea. Y la conciencia de los demás también nos mira hacia nosotros. Y esto puede funcionar bien, conforme a la santidad y a los principios de Dios, o puede también funcionar en una conciencia mal informada. Ustedes recordarán ese texto que buscaremos más adelante en Romanos capítulo 1. Aquellos no solamente hacían aquellas cosas, sino que se complacían con lo que practicaban aquellas cosas. De manera que había una especie de acuerdo entre ellos para asumir que eso no tenía nada de malo. Pero conforme a la ley de Dios, eso no estaba bien. Pero nosotros tenemos la declaración allí mismo, después de ese versículo que les digo, en Romanos 2:1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú eres culpable. Y en el día de la ira de Dios se juzgará conforme a la realidad, no conforme al criterio doble con el que los hombres quieren vivir. Un criterio para mí y un criterio para los demás. Ese criterio por el que condenas a otros serás por el que tú te serás medido en el día del juicio. Es lo que Jesucristo nos enseña. Con la misma vara que tú mires será medido para ti, porque Dios no tiene un doble estándar de juicio. Dios no tiene doble estándar de juicio. Pero bien, habiendo resumido este aspecto del funcionamiento de la conciencia, volvamos otra vez a aquello que yo les había mencionado, el origen, la universalidad de la conciencia. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene la conciencia? ¿Es un fenómeno universal? ¿Tiene todo el mundo una conciencia? El punto es que nunca ha existido un hombre sobre la tierra que no tenga conciencia. Podemos ir a las tribus más atrasadas o a las culturas más avanzadas y no encontraremos allí un hombre sin conciencia. Incluso los ateos que niegan la existencia de Dios tienen conciencia. Tienen conciencia. Decía Francis Bacon, el ateísmo existe en la vida, pero no en el corazón del hombre. El ateísmo existe en la vida, pero no en el corazón del hombre. Y aún los asesinos más locos hacen lo que es correcto a sus propios ojos. Ellos consideran que están haciendo lo correcto. Tienen una conciencia. Que funcione mal. Y aún esta evaluación de los que hacen tal cosa, el repudio de la gente, dice que hay una conciencia. Todos los idiomas tienen palabras y términos que expresan la idea del bien y del mal, de la facultad de la conciencia, leyes que expresan los límites de una conducta moral, expresiones de la conciencia de las personas que viven bajo estas leyes. Todas las culturas tienen
algunas cosas como malas. El asesinato o el robo, el adulterio, elementos que se mueven en la sociedad y que son condenados por la sociedad en sentido general. Existen opiniones universales de cosas que son malas en términos morales. Hay colores en el mundo. ¿Cómo percibimos nosotros los colores? Bueno, a través de los ojos que Dios nos dio. Nosotros nos percibimos de estos colores. Hay sonidos en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros percibir estos sonidos? Bueno, por medio del oído que Dios nos dio. Hay sabores en el mundo. ¿Cómo los percibimos? A través del gusto, sentido del gusto que Dios nos dio. Hay mal y bien allá afuera. ¿Cómo percibimos nosotros esto? Por medio de la conciencia que Dios nos dio. Por medio de la conciencia que Dios nos dio. Distinguimos entre el bien y el mal que está ahí afuera. Ahora, si una persona no puede discernir que el cielo es azul, y él está diciendo, yo lo veo verde, ¿eso hace que el cielo sea verde? ¿O realmente tenemos nosotros que inventar una doctrina de que el color es algo relativo? No, yo lo veo rojo, para mí el cielo es rojo, es relativo los colores. No, lo que nosotros vamos a concluir es que si él lo ve verde, él está enfermo o está mal de la cabeza. Tiene un mal de los ojos, tendría que ir al oculista o hay que ver qué está ocurriendo allí. Lo mismo si alguien prueba la miel y dice que está salada, para mí me sabe salado. El problema no es que ahora el sentido del gusto no está en todo el mundo, es que esa persona tiene el sentido del gusto enfermo. Lo mismo con la conciencia, el que la conciencia en una persona no esté funcionando conforme a la palabra de Dios nos dice, no quiere decir que esa persona no tenga conciencia. Tiene conciencia, pero puede estar mal informada, puede estar cauterizada. Pero la Biblia asume que todo el mundo tiene conciencia. El hecho de que el hombre llame a lo bueno malo y a lo malo bueno, no quiere decir que no tiene conciencia, está estropeada, enferma a causa del pecado. ¿Qué hace la Escritura? La Escritura presupone la existencia de la conciencia en el hombre. La presupone. No pasa a demostrarla, la presupone. Tanto antes como después de la caída, Dios trata al hombre como moralmente responsable de lo que hace. Por eso es que Dios razona con nosotros la bondad o la malignidad de nuestros actos. Nos trata a la luz de las decisiones morales que tomamos. Dios crea a Adán y a Eva, y Dios le dice al hombre, tú no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas. Advertencia. Dios le está dando allí al hombre la libertad de tomar una decisión de la que él es responsable. Dios le está hablando a Adán y a Eva a ellos como a seres moralmente responsables, personas con conciencia. Y ellos decidieron tomar su propia decisión en contra de los dictados de Dios. ¿Y qué vemos después? Se sentían culpables. Cuando Dios fue a llamar, ¿qué pasó? Se estaban escondiendo. Se estaban escondiendo. ¿De dónde salió ese sentimiento de culpa? ¿De dónde el querer ocultarse? Pues sabían que estaba mal. Sabían que lo que habían hecho no estuvo bien. La conciencia les decía culpable. De manera que la Biblia asume la existencia de la conciencia. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob peca contra su hermano Esaú? Engaña a su padre y sale huyendo. Dice, vete. Después de todos estos años, cuando él regresa, ¿qué tenía él muy claro en su mente y en su conciencia? Bueno, yo le hice esto a Esaú, ¿quién sabe cómo este hombre me va a recibir a mí? Déjame yo irle mandando poco a poco las cosas y unos regalitos, a ver si lo calmo. Eso no se le olvidó en su conciencia. Estaba allí trabajando continuamente. La presencia de la conciencia está ahí. Pues la Biblia asume que el hombre tiene conciencia. Cuando Dios le habla al hombre en términos de lo bueno y de lo malo, cuando Dios le habla al hombre que Él es un Dios santo, ¿está asumiendo que el hombre tiene conciencia? Porque
¿Qué es lo santo si yo no tengo el discernimiento entre lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo justo si yo no puedo discernirlo? Nadie lo entiende. Si nosotros no tuviéramos percepción del gusto, ¿para qué hablar de sabores amargos y salados? ¿De qué tú estás hablando? Si nosotros no percibiéramos colores, mira, esto es más oscuro que no tenemos ese discernimiento. Pues igualmente, si nosotros no podemos discernir entre lo santo y lo impío, entre lo justo y lo injusto, es porque no tenemos conciencia. Pero Dios asume que está allí. Y por eso Dios mismo se presenta como un Dios santo. Por eso hay conceptos que para entenderlos tenemos que tener una conciencia. El concepto tentación. El concepto mal. Esos son conceptos que son morales. Que sin conciencia no los pudiéramos entender. Nosotros fuimos creados, dice la Escritura, a imagen y a semejanza de Dios. Y como tal, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos hizo con mente, Dios nos hizo con voluntad, Dios nos hizo con emociones, Dios nos hizo con un sentido de estética y Dios nos hizo con conciencia. Eso es parte de la imagen de Dios en el hombre, diferente a los animales. Era el mismo Darwin que no podía explicar la existencia de la moralidad en términos de su evolución. Ahí encontró él un escollo. Difícil de explicar. ¿Cómo yo explico la moral? Dice, yo no puedo explicar cómo surge esto, porque si esto es por selección natural, ¿de dónde entonces surge la moral del hombre? Que esto está bien y aquello está mal. Y era un escollo que le encontraba, con razón. Pero al día de hoy nos quieren meter por ojo y boca y nariz que realmente Dios no existe, que realmente todo es relativo y cada quien puede hacer lo que quiere, que esto es un asunto de selección natural. De selección natural. Pues eso mismo fueron los que creen las personas que pusieron aquellas bombas allá. Y punto. Y mañana puede ser otra cosa. Y nadie tiene derecho a criticarlo porque tú haces tu mismo cosa. ¿Y por qué aquel no puede hacer eso? Porque yo no. ¿Por qué no? Si no hay moral, si no hay estándar, si no hay criterio. Pero no, Dios nos hizo con conciencia. Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. De manera que, si tú ves a tu perra Vicky robándote algo en tu casa, hay alguien aquí que tiene una perra que se llama Vicky, si ustedes no sabían. Si ustedes ven a su perra Vicky llevándose algo y escondiéndolo, no podemos decir, pero esa perra sí es inconsciente. No, porque no tiene simplemente conciencia, se asume que es un animal. Ella no está haciendo una perra inconsciente, está haciendo una perra. ¿Eso es? Es lo que es, un animal. Pero si un hombre lo hace, es un animal, es un hombre inconsciente. Oye, tú no debes actuar así. Tú estás actuando como si no tuviera conciencia. ¿Qué es lo que pasa? El hombre debe verlo de otra manera. Dios nos ha hecho distintos, nos ha hecho diferentes. Podemos apreciar belleza que el animal no puede. Ok, lleva a Vicky al museo. Agarra a Vicky al museo y tú, allí andas tú paseando, viendo allí los diferentes cuadros o cualquier otro tipo de museo que a ti te guste. Y mira, pero mira esto, Vicky. No va a encontrar nada de bonito en esas cosas. Pero el hombre tiene un sentido de apreciación de la belleza. ¿Y quién puso eso allí? Dios puso eso allí. Fue Dios quien nos dio esa bendición. Si el hombre no tiene conciencia, Dios se ha dirigido al hombre en vano. Dios hizo al hombre su imagen y lo hizo con conciencia. Lo hizo con conciencia. Sin la conciencia no hay esperanza alguna de que el hombre entienda el concepto de la belleza, de la santidad y de la fealdad del pecado. Y perderíamos el tiempo tratando de demostrarle la belleza de un cuadro de Renoir a un pollo. O nosotros poder mostrarle a una pieza de Chopin a Demóstenes, el gato de la casa. Y el gato ahí.
no tiene apreciación de sentir ningún sentido de belleza. Dios no lo hizo con esa apreciación. Pero al hombre sí. Y Dios le habla al hombre conforme a su capacidad, conforme Él lo hizo. Pues tú tienes una conciencia, todos tenemos una conciencia. Y Dios nos habla y se dirige a nuestras conciencias. Y hermanos, este punto es trascendental. Yo tenía para más adelante, pero Dios me lo puso ahora. Hermanos, el hecho de que todos tengamos una conciencia significa que nosotros debemos dejar a Dios hablar a nuestras conciencias. Hoy en día, las personas quieren que les hablen muchas cosas, en un estilo y en un nivel de interacción que no me moleste ni me perturbe mucho. No. Mi tranquilidad vale demasiado. Si me va a hablar a la conciencia, ay no, así no. Sin embargo, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que nosotros vemos a Dios dirigiéndose a nuestras conciencias. Dios quiere poner el dedo sobre la llaga. Dios quiere que reaccionemos a las cosas que Él nos dice. Y cuando no lo hacemos, hay un mal terrible, una enfermedad, no física, pero hay una enfermedad espiritual en nuestros corazones, que no reaccionamos a lo que debería reaccionar. Por eso estudiaremos el tema de las enfermedades de la conciencia. Debemos reaccionar a estas cosas. Cuando la palabra de Dios nos hable, debemos reaccionar. No que nos gusten los predicadores que no nos pongan el dedo sobre la llaga. Es que debemos anhelar y pedirle a Dios para que cuando los pastores prediquen a nuestras conciencias. Ese debe ser nuestro anhelo, no otra cosa. No venimos aquí a escuchar palabra de hombre, venimos aquí a escuchar palabra de Dios para nuestras almas. Pero además de eso, si creemos que todos tenemos una conciencia, es importante esto porque vamos a estar hablando a nuestros hijos que tienen una conciencia. Vamos a estar hablando a nuestros esposos y a nuestras esposas que tienen una conciencia. Vamos a estar hablando a personas en el trabajo que tienen una conciencia. Y como dice alguien, nosotros tenemos un aliado en el corazón de los hombres cuando predicamos el Evangelio. Hay alguien que le va a decir, mira lo que te está diciendo, eso es verdad. Eso es verdad. Tenemos un aliado dentro del corazón de cada hombre, porque Dios hizo a cada quien con una conciencia. Vamos a ver un ejemplo bíblico de este punto, de cómo la Biblia asume la conciencia. Josué 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Veremos este texto en el Antiguo Testamento y iremos a Romanos 1 y 2 en el Nuevo Testamento. Josué 24:14. Dice Josué, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el versículo 15, Él les está llamando a tomar una decisión moral. Sin una conciencia, ellos no podrían discernir semejante cosa. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ellos tienen una conciencia. Josué, de su lado, él había tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él vio que lo correcto era servir a Dios, que eso es lo justo. Él tomó una decisión moral. Y la gente concuerda con Josué, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ellos dicen, no, nosotros estamos contigo, Josué. La decisión nuestra es la misma que la tuya. Nosotros vemos mal no servir a Dios. Sería una ingratitud de nuestra parte, después de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Hay una conciencia reaccionando a los hechos de Dios y al llamado que Josué les está haciendo. Si estas personas no tenían conciencia, las palabras de Josué hubieran sido en vano. Le hubiera estado hablando a alguien que no podía entender de lo que le estaba hablando. La Biblia asume que el hombre tiene conciencia. En versículo 19, observen lo que les dice Josué. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Alguien sin conciencia no entendería el concepto Dios santo, ni el concepto vuestras rebeliones y vuestros pecados. Alguien sin conciencia no puede entender eso. Josué asume que ellos tenían conciencia, son conceptos morales. Hay una conciencia funcionando dentro de estas personas. Y ellos se convirtieron en testigos contra ellos mismos de la decisión que estaban tomando. Noten, versículo 20. Josué les dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, y Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que Él os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo. Esa piedra venía a ser como una ilustración de lo que la conciencia de ellos les iba a decir, de que ellos se habían comprometido delante de Dios. Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Ahora, esa piedra había oído todas esas palabras. ¿Quién era que había oído todas esas palabras? La conciencia. La conciencia de ellos iba a ser testigo de que ellos se habían comprometido con Dios y el pacto que habían hecho en aquel día. Dios asume que estas personas tienen conciencia. Y eso es lo que ocurre en las Escrituras. Por eso Dios trata con los hombres de esta forma. Asume que hay alguien allí, un aliado de Dios en su seno. Pero vayamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nosotros vemos como Pablo en los primeros capítulos de Romanos, él está exponiendo el concepto de la universalidad de la culpa del hombre. O sea, todos son culpables. Él va a llevar a este punto su argumento. No hay nadie que no sea culpable delante de Dios. Y demostrando este punto, él dice, por eso en el capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay nadie que sea inocente. Y esa mera clasificación de justos e injustos asume una conciencia. Hay una responsabilidad moral. Ahora, en el capítulo 1, dice el versículo 16, que ustedes han oído, es un versículo clave de la epístola. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este concepto del evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela. El concepto de la justicia de Dios, sin conciencia, no se puede entender. Pablo está tratando con personas que tienen una conciencia, personas que pueden entender esa frase, mas el justo por la fe vivirá. Y allí mismo entonces él procede a explicar qué ocurre aún con los paganos que aún no tienen la ley de Dios. Por eso en el versículo 16 él dice, al judío primeramente y también al griego. Esto es un asunto de los judíos y a los que no son judíos también. Él dice también anteriormente, yo soy deudor a griegos y a no griegos. Todos tienen que oír el evangelio, porque todos tienen una conciencia para escucharlo. Y él procede entonces en el resto del capítulo 1 a hablarle a estas personas que tienen un conocimiento de Dios y de lo que Dios demanda para con ellos. Dios existe y ciertas cosas de cómo es Dios, ellos lo conocen por medio de la creación. Y concluye esa descripción de estos hombres
con lo que dicen los versículos 29 al 31. Con un catálogo de pecados, o sea, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hermanos, ¿usted alguna vez podrá acusar a un ratón de envidioso? Esos son los hombres que tienen conciencia. Oye, pero mira qué envidia. No es envidia. En el mundo de los animales puede decir que el pollo que le quite el alimento al otro no ha hecho nada malo, él está en un estado de supervivencia. Pero el hombre no. Dice homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué catálogo, qué descripción de estas personas. Y luego tenemos el versículo clave en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo conocido bien el asunto, la Biblia de las Américas traduce, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dios tiene un veredicto para esto, y ellos lo entienden, ellos lo conocen. ¿Y cómo? Con sus conciencias. La Biblia asume que aún los paganos tienen conciencia. Y ellos saben en sus conciencias que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Eso es lo que dice allí. Y puede la gente estar diciendo que no, que la pena de muerte es un asunto terrible, que aquello y que de lo otro. Pero cuando uno ve estos asuntos como lo que uno ve que ocurrió allí en Madrid, en los que toman la vida del hombre, dice la Escritura, que por su vida pagará el que quite la vida del hombre de esa forma. Eso es lo que dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y ese repudio de esta acción es precisamente porque la conciencia nos dice que eso no está bien. Que eso no es un asunto como entre los animales. Que aquel mata a aquel y el otro mata al otro. Eso, no, que es diferente. Los lagartos que se comen entre sí, los peces que se comen entre sí. Pero los hombres no pueden comerse entre sí. No. Eso tiene consecuencias. Y dice que ellos saben que son culpables. Son culpables. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y como quiera, se entregan al pecado. El hombre da su aprobación a pecadores como él. ¿De dónde obtienen estos hombres, gentiles paganos, el conocimiento del veredicto de Dios? Sus conciencias, aunque cauterizadas, aunque torcidas, están activas, testificándoles que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Tienen la conciencia cauterizada, pero está funcionando. Está funcionando. Digno de muerte, digno de muerte, digno de muerte, dice la conciencia en su interior. Y luego tenemos el capítulo 2. Él sigue con el tema. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, está claro que estas personas actúan con conciencia. Están calladas con respecto a sí mismos, pero no con respecto a los demás. Y eso asume que esas conciencias están activas. Vean, ellos dicen, eso está mal, pero yo lo sigo haciendo. Pero condenan a los otros que lo hacen.
esos mismos que matan a otros, ellos mismos condenarían, si matan a sus familiares, ellos mismos lo condenarían. O los mismos que están robando aquí en la calle, si les roban a ellos, a ver cómo reaccionan. Yo quisiera verlos reaccionando tranquilitos si le van a robar. Tranquilo, tranquilo, porque tú haces lo mismo. Pero yo dudo que reaccionen así. La conciencia que dice que eso no está bien. Y ellos sabiendo que aún eso no está bien, como quiera lo hacen. Y eso, hermanos, eso hace la perspectiva del día del juicio algo terrible. Si aquí en vida los hombres no se olvidan de cosas que pasan años y años y años, ¿qué será tener el recuerdo vívido de una conciencia funcionando adecuadamente allí en el infierno, recordando continuamente de todas las cosas de los que son culpables? Por eso se equipara, se ilustra la conciencia con ese gusano que nunca muere, ese gusano que nunca muere, royendo, royendo, royendo. Te acordarás de todo lo que has hecho. Por eso en Estados Unidos se creó una cuenta que el Estado tiene abierta de casos de conciencia. Es una cuenta para personas que no mandan con sus nombres, mandan pagos por impuestos que saben que han dejado de pagar. Y resulta que se están muriendo. Y antes de morir ellos quieren arreglar su cuenta. Y mandan cheques, a veces muy grandes. Hay millones de dólares en esa cuenta. ¿Y por qué tanto dinero? La conciencia les recuerda y no quieren partir de este mundo sin resolver sus papeles, sin arreglar las cosas. ¿Qué será una conciencia funcionando a la perfección en el infierno? Recordando todas estas cosas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, continuamente por toda la eternidad. Versículo 14. Bueno, observen una vez más. Dicen al final del versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Notan, sea pagano, sea judío. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Sea judío o sea gentil, pagano, no importa, porque no hay acepción de personas para con Dios. El punto que Pablo está mostrando es, todo el mundo tiene conciencia, sea judío o no. Y entonces cae en el versículo 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, como los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí los comentaristas, los predicadores empiezan a tratar de explicar y a dar un poco de maromas cuando ven esta frase mostrando la ley escrita, la obra de la ley escrita en sus corazones. Dicen, pero ¿y qué es esto? Porque la ley de Dios está en el corazón de aquellos que son creyentes. Parte del nuevo pacto es que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones. Los impíos no tienen ese privilegio. Eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Y muchos dicen, bueno, la diferencia está en la palabra obra, que lo que se muestra es la obra de la ley que está escrita en sus corazones. Yo no entiendo bien cómo es la diferencia entre si es obra nada más o qué. El asunto es que yo pienso que allí se está hablando de la conciencia. Obviamente no es la ley como está escrita en el creyente bajo el nuevo pacto de lo que está describiendo aquí. Pero hay algo que refleja una ley en el trabajo de su conciencia que hace que ellos sean acusados o defendidos en sus razonamientos. Sus conciencias acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
En otras palabras, la conciencia actúa como un mini día de juicio antes del día del juicio. Un mini día de juicio. Yo que ese mini día de juicio tú lo celebres aquí ahora, antes de que llegue el juicio de verdad. Antes de que llegue el juicio de verdad, para que tú seas librado de condenación. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos claramente la presencia de la conciencia en todas las personas. La Biblia asume contundentemente que el hombre hecho a la imagen de Dios posee una conciencia. Tener conciencia es algo que se tiene simplemente por ser una criatura de Dios. Entonces, la Biblia presenta la universalidad de la conciencia. La Biblia presenta el origen de la conciencia. ¿Cuándo nosotros adquirimos esto? Por creación de Dios. Y ahí entra el debate de la gente. ¿Eso es algo adquirido o heredado? La conciencia. ¿Es algo adquirido o heredado? Y la postura que se nos quiere vender es que la cultura es lo que impone la conciencia en la sociedad. Y por eso antes era malo que hubiera matrimonios homosexuales. Pero ya las cosas han cambiado y entonces están estos estados en los Estados Unidos ventilando el abrir la oportunidad de que estas parejas homosexuales se casen. Porque ya la sociedad impone, la cultura impone otro concepto. Como la conciencia es el cúmulo de los valores de la sociedad y ya esos son los valores que existen, esa es la conciencia que nos debe regir. Y por eso en unos debates televisivos que recientemente hubo, alguien decía, pues también eso nos va a llevar a aquello otro y aquello otro y aquello otro. No tanto así. Pero ¿y por qué no? Si la cultura lo impone. Si la cultura lo impone, ¿por qué no? No es un asunto cultural, es el punto. Y esa es la importancia de esto que yo he estado hablando hoy. Hermano, todo este tiempo mostrando la universalidad de la conciencia y su origen divino de la conciencia es importante para combatir los males de la época. Nuestra conciencia fue dada por Dios, no por la cultura en la que nos ha tocado vivir. La conciencia nuestra no va a ser manejada por MTV, no va a ser por los productores de Hollywood. Nuestra conciencia la dio Dios y debe funcionar conforme a sus reglas para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Y hermanos, eso es lo que nos dice por qué debemos trabajar seriamente con nuestras conciencias. Dios nos la dio y debemos permitir que funcione como Él ha dicho. Si tú apagas esa voz y tú silencias esa voz, tú estás actuando en contra de la conciencia, estás actuando en contra del enemigo que Dios puso dentro de ti para ayudarte y bendecirte. Oye la voz de esa conciencia y edúcala correctamente en la Escritura para que te hable conforme a los oráculos de Dios. De ahí lo preocupante que en otras ocasiones hemos mencionado, de cuando los pastores predican sermones y aquí sermón de esto, sermón de lo otro, sermón de aquello. Sí, pero eso es lo que los pastores piensan. No es, hermano, lo que los pastores piensan, es lo que Dios piensa. Nosotros no venimos a hablar aquí de nuestras opiniones personales. Nosotros tenemos nuestras opiniones personales, pero nosotros no estamos llamados a predicar nuestras opiniones personales. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y de ahí lo terrible, si cuando se predica la palabra de Dios y decimos así dice el Señor, nosotros tomamos y dejamos, si nos conviene, si no, no. No, hermanos, la conciencia está ahí y la conciencia te lo recordará aunque hayan pasado 40 años. Tenemos que trabajar con nuestras conciencias, cultivar conciencias sensibles, hermanos, para trabajar con nuestras almas adecuadamente. Pero tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y hacer que la conciencia sea nuestro aliado. ¿Saben qué, hermanos? Es que nos hemos acostumbrado a escuchar lo que nos gusta y aborrecer lo que no nos gusta oír. Que no queremos que la conciencia nos hable lo que no queremos oír. Como no dejamos que un hermano que nos ame nos hable también lo que no queremos escuchar.
Ya viene esta ave de mal agüero a decirme lo que yo no quiero oír. Pero si reinan algunas cosas en nuestros corazones que no queremos que Dios nos toque, nos vamos a meter en problemas. Hermanos, todo esto tiene aplicaciones a la familia, al matrimonio, a la vida en la iglesia. Poco a poco, que Dios nos conceda. Yo tenía más material aquí, pero que poco a poco que Dios nos conceda ir asimilando estas cosas, y tener conciencia que estén funcionando bien. Vamos a aprovechar, hermanos, vamos a engrasar nuestras conciencias. Vamos a engrasarlas para que funcionen con suavidad, para que funcionen como Dios quiere que funcionen en nosotros. Que Dios nos libre de andar con conciencias culpables. Todos tienen conciencia, decíamos, padres. Eso significa que tus hijos tienen conciencia. Háblales a sus conciencias. Ministrales a sus conciencias. Esposos, esposas, eso significa que tu cónyuge tiene una conciencia. Háblale y dirígete a tu conciencia. Pastores, eso significa que nuestros hermanos aquí tienen conciencia. Vamos a dirigirnos a sus conciencias. Como ciudadanos, nosotros tenemos conciencia. Que Dios nos ayude a hacer todo lo que hagamos con una limpia conciencia.